Happy Sunday and welcome. This is The Connection along. Welcome to church. We are so glad that you're here because this church is much more than just a building. It's a family committed to loving God and loving people. This church is a safe place for anyone and everyone. No matter who you are, where you came from, or what you look like. Because at this church, we believe that God is many things. But most of all, God is love, and He has called us all to share His love with everyone. Welcome to church. Open your Bibles, if you will, Abran sus Biblias, por favor, si lo pueden hacer, to the book of Matthew. al libro de Mateo. We are going through the life of Christ, Estamos repasando la vida de Cristo. and last 2 weeks we were on John chapter 1, Las últimas 2 semanas hemos estado repasando el capítulo 1 de Juan. and today we are going to be in Matthew chapter 2, Hoy día estaremos en el capítulo 2 de Mateo and we're going to be talking about the wise men. y vamos a estar hablando de los hombres, de los magos. And so somebody asked me, Alguien me preguntó, said, Ted, you're out of sync. dice, Ted, como que no está sincronizado. Christmas is over with. Ya se terminó la Navidad. We should have talked about this 3 weeks ago. Debíamos de haber hablado esto hace 3 semanas. Well, there's a couple of reasons why we didn't. Hay unos motivos por qué no lo hicimos. One, we didn't know we were going to do this. Uno, no sabíamos que íbamos a hacer esto. And two, Y dos, Jesus was not born December 25th anyways. Jesús no nació de todas maneras el 25 de diciembre. He was more likely born in February. Es más probable que nació en febrero. So we're closer to the date than we were if we would have done it before. Así es que estamos más cerca de la fecha si lo hubiéramos hecho con anticipación. It works for me. I don't know about Eso you guys. me funciona a mí, no sé a ustedes. Matthew chapter 2, Capítulo 2 de Mateo. and we're going to read verses 1 through 12. Vamos a leer los versículos del 1 al 12. Now after Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, behold, wise men from the east came to Jerusalem, vinieron del oriente a Jerusalén saying, Where is he who has been born King of the Jews? unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? For we have seen his star in the east, Porque su estrella hemos visto en el oriente and have come to worship him. y hemos venido a adorarle. When Herod the king heard this, Oyendo esto el rey Herodes he was troubled, se turbó and all Jerusalem with him. y toda Jerusalén con él. And when he had gathered all the chief priests and scribes of the people together, Y convocados todos los principales sacerdotes he inquired of them where the Christ was to be born. y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. So they said to him, Ellos le dijeron, In Bethlehem of Judea, en Belén de Judea, for thus it is written by the prophet, porque así está escrito por el profeta. But you, Bethlehem, in the land of Judah, Y tú, Belén, de la tierra de Judá, are not the least among the rulers of Judah. no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, For out of you shall come a ruler who will shepherd my people Israel. porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Then Herod, when he had secretly called the wise men, Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, determined from them what time the star appeared. indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición And he sent them to Bethlehem and said, de la estrella y enviándoles a Belén, dijo, Go and search carefully for the young child. id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. And when you have found him, bring back word to me, Y cuando le halléis, hacédmelo saber, that I may come and worship him also. para que yo también vaya y le adore. When they heard the king, they departed.
Ellos habiendo oído al rey se fueron, And behold, the star which they had seen in the east went before them, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, till it came and stood over where the young child was. hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. When they saw the star, they rejoiced with exceedingly great joy. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. And when they had come into the house, Y al entrar en la casa, they saw the young child, vieron al niño and Mary with his mother, con su madre María, and fell down and worshipped him. y postrándose lo adoraron. And when they had opened their treasures, Y abriendo sus tesoros, they presented him gifts, le ofrecieron presentes, gold, frankincense, and myrrh. oro, incienso y mirra. Then being divinely warned in a dream Pero siendo avisados por revelación en sueños that they should not return to Herod, que no volviesen a Herodes, they departed for their own country regresaron a su tierra another way. por otro camino. Father, we come to you in the name of Jesus Christ. Padre, venimos a ti en el nombre de Cristo Jesús. And I pray that tonight your word would go forth, Es mi oración que tu palabra salga, that you would speak to hearts, que ministres a los corazones, help us to learn, ayúdanos a aprender, to receive, a recibir, change us and transform us. cámbianos y transfórmanos. In the name of Jesus Christ I pray. En el nombre de Jesucristo te pido. Amen. Amén. So tonight Así que esta noche, we are going to, how many of you have seen ¿cuántos han visto the postcards las tarjetas postales or the Christmas cards o las tarjetas de Navidad that has 3 wise men, que tiene a 3 magos, 3 camels 3 camellos marching across the desert? marchando a través del desierto? How many of you have seen those? ¿Cuántos han visto esas tarjetas? So we need to be careful Ahora, tenemos que tener cuidado because unfortunately, porque desafortunadamente many of us are getting our information about the Bible muchos estamos recogiendo nuestra información acerca de la Biblia by things like that. a través de estos tipos de cosas. We're watching, how many of you have seen the 10 Commandments? ¿Cuántos han visto los 10 mandamientos? A great movie. Tremenda película. It's pretty accurate biblically. Y bíblicamente está muy exacto. And people think that they learn the book of Exodus and the life of Israel through that movie. Y muchas personas creen que aprenden del libro de Éxodo y de acerca de Israel solo viendo esa película. But the most important point of the movie Pero el punto más importante de esa película is wrong. está equivocado. You know, at the end where Pharaoh is standing over ¿Sabe el final a donde está Faraón mirando? and watching the enemy get drowned, or his army getting drowned? Ve que toda su caballería, todos se están ahogando. You remember that scene? ¿Recuerdan esa And escena? he's standing there watching it, Y está viendo, mirando, se and then les he queda goes viendo. home to his wife, Y regresa a su esposa, who chews him out and rebukes him. que le empieza a regañar, le reclama. You remember that? ¿Recuerda esa escena? The key to the whole story La clave de toda esa historia, is that Pharaoh had to drown. que Faraón ahí no se ahogó. He had to drown. Tenía que haberse ahogado. The Bible tells us he did. La Biblia nos dice que así fue. And the reason Y el motivo is because people were still belonged to the slave owner que aquellas personas que eran esclavos, a los que tenían como esclavos, until the slave owner was dead. ellos se quedaban esclavos hasta que se moría su dueño. So Israel would never have been free Entonces Israel nunca hubiera sido hecho libre until Pharaoh was dead. hasta que Faraón hubiese muerto. In the same way, De la misma manera, when it comes to the story of the birth of Jesus, cuando hablamos acerca del nacimiento de Jesús, much of the story we get right. mucho de la historia logramos captarlo bien. Joseph and Mary, José y María, born of a virgin, nacido de una virgen, born in a stable. y que nació en un pesebre. The shepherds out in the field. Todos los que eran pastores allá en el campo. All of this we get correct. Todo esto está correcto.
But when it comes to the story of the wise men, Pero cuando llegamos a la historia de los reyes magos, most of us la mayoría de nosotros get it wrong. nos equivocamos. So what's going on in this story? Así es que, ¿qué es lo que está ocurriendo en esta historia? So let's start with Empezamos con a history lesson. una lección de historia. Please don't fall asleep, Por favor, no se me duerma, because if we understand this history, porque si entendemos esta historia, it will help us to understand what's going on in this scene. nos va a ayudar a entender lo que está pasando en esta escena. So, first of all, En primer lugar, who were the Magi? I'm sorry. Who were the Magi? ¿Quiénes eran los magos? The Magi was a tribe Los magos eran una tribu in the Middle East. en el Medio Oriente. They existed all the way back in the Old Testament. Existieron a través de todo el Antiguo Testamento. You see them in Babylon. Usted los ve en You Babilonia, see them in the Medio Persia. los ven en Medio Persa. And I don't know if you remember, but in Esther chapter 2 No sé si usted recuerda, pero en el capítulo 2 del libro de Esther, and Daniel, Daniel it talks about the law of the Medes and the Persians. habla de las leyes de los medos y de los persas. Those laws Esas leyes were written by the Magi. eran escritos por los magos. And so what happened is this tribe Así es que lo que sucede es que esta tribu existed in the Middle East. existió en el Medio Oriente, They were a religious tribe. eran una tribu religiosa They had a God similar to the God of Israel, que tenían un Dios semejante al Dios de Israel, but different. pero diferente. And they worshiped just one God, Así es que adoraban este Dios and they believed y ellos that they creían had this altar, que tenían este altar, that God sent fire down from heaven to light. que Dios envió a alumbrar con fuego, And so they would take this fire, y tomaban este fuego, they would put it on an altar, lo ponían en un altar and they would sacrifice animals y sacrificaban animales in worship to their God. en adoración a su Dios. They had with them a priesthood, Tenían un tipo de sacerdocio, and this priesthood y este sacerdocio were extremely intelligent, eran extremadamente inteligentes, were very religious, eran muy religiosos, and they're the ones y ellos son that rose up in power. los que se levantaron en poder. When you see Daniel Cuando usted ve a Daniel and Shadrach, Meshach, and y Abednego, Sadrach, Mesach y Abednego, when you see them in Babylon, cuando los ve en Babilonia, they're in training. están en un tipo de What they're in capacitación. training for Lo que están capacitándose is to become wise men. es para llegar a ser hombres In magos. fact, Daniel chapter 5 De hecho, el capítulo 5 tells de us Daniel that Daniel became nos hace saber que Daniel se hizo the chief of all the wise men. el jefe de todos los magos. So these wise men were religious, Así es que estos hombres magos eran they were religiosos, priests, eran sacerdotes, they were extremely intelligent, eran muy inteligentes, they were mystics, eran místicos and they believed in certain kinds of magic y creían en cierto tipo de magia that they practiced. que practicaban. They practiced astronomy Practicaban astronomía and also a type of astrology. y también un tipo de astrología. And at the time that Jesus was born, Y durante el tiempo en que nació Jesús, in the Eastern Empire, en el imperio del Oriente, in the West, en el oeste, the Roman Empire was the powerhouse. el poder se llevaba a cabo a través del imperio romano. But in the East, Más en el oriente it was all of these tribes, eran todos estos tribus and they had two houses, y tenían dos casas, like like what we have here in the United States. parecido a lo que tenemos aquí en Estados Unidos. You have the house of where the Senates and the representatives. Tenemos la casa del Senado y la casa de los representantes. The Senate is considered the higher house. El Senado es considerado la cámara más grande. The Magi El mago was the upper house. era lo que se considera la cámara más alta. They had the high authority, Ellos tenían la alta autoridad and they were the kingmakers. y ellos eran los que hacían reyes.
You could not be a king Usted no podía ser un rey in the Eastern Empire en el imperio del Oriente until the kingmakers hasta que los hacedores de reyes said that you could. decían que usted lo podía hacer. And they're the ones who coronated you Y ellos eran los quienes lo coronaban and put you in power. y lo ponían en su poder. Without them, Sin ellos you could not rule no podía reinar in the Eastern Empire. en el imperio del Oriente. Now, interesting, Interesantemente, these at the time that Jesus was born, en el tiempo en que nació Jesús, they had disposed of their king. se habían desposado de su rey. And so they were without a king. No tenían un rey. They were searching for a Ellos king. buscaban un rey. And this group of magi, Y este grupo de magos, now here's where we're going to ruin your Christmas story. ahora aquí es donde vamos a arruinar su Navidad, discúlpeme. First of all, En primer lugar, there were not three. no eran tres, There were many, habían muchos, many of them. muchos de ellos. And they did not come Ellos no venían across the desert no venían a través del desierto on camels. cabalgando sobre camellos. They come riding across the desert Ellos atravesaron el desierto on war horses, en caballos de guerra and it was probably y eran probablemente, there was probably at least hundreds of them, eran posiblemente cientos de ellos. excuse me, hundreds of soldiers that accompanied them, Habían, cientos de soldados quienes los acompañaban and probably thousands of soldiers that accompanied them. y probablemente miles de soldados quienes los Because acompañaban. they were coming from the east Porque ellos venían del oriente into the west hacia el occidente looking for the king of the Jews. buscando el rey de los judíos. Now the question becomes, Ahora usted se hace la pregunta, how did they know about this king? ¿cómo sabían de este rey? You remember the story of Daniel. Recuerda la historia de Daniel And Israel was deported into Babylon. y que Israel fue deportado a Babilonia And they brought with them the Old Testament. y traían con ellos el Antiguo They brought with Testamento. them the prophets. Caminaban con los profetas. It wasn't just Daniel who was held in captive, No solamente era Daniel cautivo, but Ezekiel was as well, pero también lo fue Ezequiel and other prophets. y otros profetas. And while Daniel was there, Y mientras tanto estaba ahí Daniel, that's where Daniel absorbed the power that he got, ahí fue a donde absorbió Daniel el poder que él tenía, because God was with him porque Dios estaba con él. and helped him interpret dreams, Y él interpretaba gave sueños, him visions of the end times, le dio visión del Gave him final de los días, visions of the course of history, visión acerca del curso de la historia, and God elevated and exalted him. y Dios lo elevó y lo exaltó. And as the head of the wise men, Y como cabecilla de los hombres he magos, was in a position él estaba en una posición to teach them the prophecies. para enseñarles las profecías. So these wise men Así es que estos hombres magos were aware. estaban completamente They orientados. probably interpreted Daniel's 70 weeks, Probablemente interpretaron las 70 semanas de Daniel, which would have told them that this was approximately the time when the king was going to be born. que les enseñaba que este era aproximadamente el tiempo que iban a ser un rey. And so they needed a king. They needed a king. Así es que ellos necesitaban un rey. The king was born. El rey nació And so they began to move towards the Middle East. y empezaban ellos a moverse hacia el Medio Oriente. Now, let me tell you the second thing that destroys our reasoning. Ahora déjenme For decirles Christmas? la segunda cosa que destruye nuestra Navidad. We think that the star appeared Creemos que la estrella apareció and the wise men from the Middle East followed the star over the manger where Jesus was born. y que estos magos siguieron la estrella hasta donde estaba el pesebre a donde nació Jesús. It says that the star appeared. Dice que la estrella apareció. They were moving towards the Middle East from the prophecies. Ellos empezaban a orientarse hacia el Medio Oriente, donde habían escuchado de las It profecías. said the star appeared.
y luego apareció la estrella. So they began traveling in that direction. Empezaron a viajar en esa We'll dirección. talk about the star in a little bit. Vamos a hablar de la estrella en un momento. But then it doesn't say that the star appeared again Pero luego no dice que volvió a aparecer la estrella until after their visit with Herod. hasta después de su reunión con Herodes. Now, Ahora, why was ¿por qué fue? Herod so frightened? ¿Por qué estaba con tanto temor Herodes? Most of us are familiar with La mayoría de nosotros estamos familiarizados con the crusades that happened in the Middle East las cruzadas que ocurrieron en el Medio Oriente between the Muslims entre los musulmanes and the Church of Rome, y en la iglesia de Roma. fighting over Jerusalem. Peleaban por Jerusalén. You guys are aware of these crusades, right? ¿Están orientados acerca de esto? ¿Saben de estas cruzadas? What we're not aware of De lo que nosotros no estamos sabidos is that before Jesus' birth, es que antes de que naciera Jesús, this Eastern Empire este imperio del Oriente and the Roman y el Empire imperio romano went to war 3 times. llegaron a guerrear 3 veces. The first one La primera vez in 63 BC, en el año 63 antes de Cristo, the second one in 55 BC, la segunda vez en 55 años antes de and the Cristo last one was 40 BC. y la última vez fue el 40 años antes de que naciera You Cristo. have the Eastern Empire, Tiene el imperio del Oriente, the Roman Empire el imperio romano, coming together to fight. se venían a pelear. What's the land in the middle? ¿Cuál es la tierra que está en medio? Israel. Israel. So these wars were taking place. These Así es que massive estas- major wars between these two countries took place. Así es que esta guerra entre estos ambos imperios se llevaban a cabo aquí. So they go to the Middle East. Así es que van al Medio Oriente, They take this army of thousands of soldiers with them, llevan un ejército de miles de soldados con ellos and they go to Herod, y llegan a Herodes. say, "We're looking for the king of the Jews." Estamos buscando al rey de los judíos. And what does it say? ¿Y qué es lo que dice? The Herod Que Herodes and Israel y Israel was troubled. se turbaron. The word isn't troubled. La palabra no es The word simplemente in the in turbarse. Greek is terrified. En el nombre, en el griego, la palabra They en el were griego dice que frightened. estaban, They were scared to death. asustados hasta la muerte. Why? ¿Por qué? Because when these wars happened, Porque cuando ocurrían estas guerras, at the end of the last one in 40 BC, al final de la última guerra, en 40 años antes de Cristo, there was an Edomite había un edomita who was put as the who was put in charge of the Roman district, que se había hecho encargado del distrito romano and they put Herod in charge y luego pusieron a Herodes a of encargarlo. Israel and made him the king. Lo encargaron a Israel y lo hicieron rey, And he was also an Edomite. He was not a Jew. y también era un edomita, no era un judío. And so the reason they gave it to him Y el motivo por qué le dieron este puesto is because when these two countries or these two powerhouses fought, cuando estos dos juegos de poder pelearon, at the end of that and during that, al final, ya llegándose al final, Herod sided with the Romans. Herodes se hizo del lado de los romanos And he was given soldiers by the Roman army, y les fue dado soldados de parte del ejército and he romano. was successful in cleaning out all of the terrorists. Y luego él tuvo mucho éxito en sacar a todos los que los aterrorizaban. And so the first part of Herod's reign, Así es que en el primer parte del reino de Herodes he was powerful. era muy poderoso, He was successful. era exitoso. He had a great building campaign. Tenía una campaña muy grande que se le construyó. And so he
built this temple Luego él construyó este templo that we think that he built for the Jews, que creemos que él se lo hizo a los judíos, but he actually built it as a memory, a memorial for himself. pero más bien él se lo hizo como un punto histórico para él mismo. And he covered the outside of it all in gold. Y cubrió toda la parte de afuera con capas de oro. That was when he was younger. Eso fue cuando él era joven. When he was older, Ya mayor, he began to lose it, empezó a perder el hilo, and he became violent. se hizo muy violento, He killed people. mató a muchas personas. When he came into power, Cuando él llegó al poder, there was a family, and I forget their name now, había una familia, no me acuerdo del nombre de ellos ahorita mismo, that the Israelites wanted them to be in charge. que Israel quería que uno de ellos fuera que estuviera encargado. So when he began to lose it, Y él empezó a perder, out of fear, he brought all of this family in, por el temor, él vino y se entregó a toda la familia and he killed them all. y luego los mató a todos. He had 10 wives Tenía 10 esposas, and 12 kids. tenía 12 hijos. So 10 wives, you know he'd lost it. Si tuvo 10 esposas, sabe que se echó a perder totalmente. So of these 10 wives, Así es que una de estas 10 esposas, he took 2 of them él tomó 2 de ellas, and ended up killing 3. terminó matando a 3 And he killed them out of fear for his life and for losing his power. y los mató por temor a su vida y temor a perder su poder. He also killed a number of his sons. También mató una cantidad de sus hijos. When he was getting ready to die, Cuando él estaba listo ya casi a morir, he had the soldiers él tomó a sus soldados, go round up all of the leading citizens of Israel ir a rodear los ciudadanos más principales de Israel and arrest them, y los arrestó and he gave them orders y les dio órdenes that when he died, que cuando él se muriera they were to kill every one of them. debían de matarlos a todos ellos. Because what he said was, Porque lo que dijo él fue, when I die, nobody's going to shed a tear for me, porque cuando yo me muera, nadie va a vertir ni una lágrima por but mí, they are going to weep and wail anyways. pero van a llorar y van a estar llorando de todas maneras. This was the type of king that was in Israel. Este era el tipo de rey que estaba en Israel. And so here's this king, Así es que aquí está este rey, and all of a sudden the soldiers from the east show up y de repente llegan los soldados del oriente and say, we're looking for the king. y luego dicen, estamos buscando al rey. To make matters worse, the soldiers that Rome had given to him, Para hacer la historia más complicada, los soldados que les había dado a Herodes del equipo romano, del ejército romano, had been called away habían sido llamados to fight elsewhere. a ir a pelear en otro lugar. So he had no soldiers at his Así es que defense. no tenían soldados a su orden. And so here comes these magi, Y luego vienen aquí estos magos, thousands of soldiers, miles de soldados, looking for the king. buscando al rey. Hey, you're going to raise your hand and say, here I am? Y él le I'm the levantó one la you're mano, looking aquí for. estoy, yo soy. Uh-uh. No era así. So he's afraid for his life. Así es que él temía por su vida. And when they approach him, Y cuando se le acercan, they say, we're looking for the king of the Jews, not you. dijeron, estamos buscando al rey de los judíos, no a ti. We're looking for the one who was born king of the Jews. Estamos buscando al que había de nacer rey de los judíos. Don't worry, I'm getting ready to preach here in a minute. No se desespere, voy a empezar a predicar ahorita, espérese. So they're looking for him, Así es que le están buscando and Herod calls him in. He's a little more relaxed and calls him in, y luego Herodes empieza a relajarse y luego los llama, los manda a llamar and he lies to them. y les miente. He says, oh, wow, where are they? Where is he going to be born? He called his people, and where is he to be born? And they found out he's going to be born in Bethlehem. Y luego empieza a indagar y a preguntar a dónde es que van a nacer y le dicen van a nacer en Belén.
And the star that you saw, Y la estrella que usted vio, when did you see it? ¿cuándo lo vieron? Now, here's the next thing. Aquí está la próxima cosa. We think that they, marched across and it took them 3 days to get there. Creemos que ellos atravesaron el desierto y les tomó 3 días para llegar. 2 years 2 años it took them to march across. les tomó para atravesar el desierto. So he goes Así que él va and he finds out where the child is going to be born. y se da cuenta a dónde había de nacer el niño. And we know that he went and killed every child 2 years and under. Y sabemos que después él mandó a matar a todos los niños de 2 años hacia abajo. But the Magi, Pero los magos, they went, ellos fueron, and when they went, y cuando fueron, the star reappeared. la estrella se les volvió a aparecer. What in the world is the star? ¿De qué se trata esta estrella? Some people think Algunas personas it's the piensan planet Jupiter. es que era como la estrella representando a Júpiter. Some people believe that it was a combination of Jupiter and Saturn that formed a fish. Pareciera que algunas personas piensan de que se formaron Júpiter y Saturno se formaron en una forma como de pescado. Some people believe Algunos piensan that it was a comet flying over. que era un cometa que iba pasando. Some people believe it was just a vision in the wise man's mind. Algunas personas creen que este nada más era una visión en la mente de aquellos hombres magos. Honestly, none of them make any sense to me. Honestamente, nada de eso parece tener sentido para mí. If you have a star up here for 2 years, Si tiene una estrella aquí por 2 more, años desplazado, more than just this group of wise men are going to notice this. más que estos hombres magos se van a dar cuenta de ello. So what is going on here? Así es que, ¿qué es lo que está pasando? Do you remember the story of the shepherds in the field? ¿Se acuerda de la historia a donde se cuenta de los pastores que It están en el said campo? that the angels appeared Que los ángeles les and the aparecieron glory of the Lord shone around them. You remember y la that? gloria del Señor le empezó a What is the resplandecer. glory of the ¿Recuerdan? Lord? ¿A dónde está la gloria del Señor? The Shekinah glory of God. La gloria Shekinah de Jehová. So they're traveling, they're looking. Así es que están viajando, están buscando. Jesus is born. Jesús nace. The Shekinah glory shines. La gloria Shekinah empieza a resplandecer. And when they get there, they're going to find him. Cuando ellos van, llegan, lo encuentran. And the Shekinah glory shines over the house. Y luego la gloria Shekinah de Jehová empieza a resplandecer sobre la casa. And they're able to find him. Y logran encontrarlo. I believe it wasn't a star. Creo que no simplemente era una estrella. The word in Greek La palabra en el griego is a blazing light. dice que es una luz penetrante. When Jesus comes back, Cuando Jesús regresa, it says he's coming back in a blazing light. dice que va a volver en una luz resplandeciente. His Shekinah glory. Su gloria Shekinah. So I'm convinced that that's what's going on here. Así es que yo pienso que eso es lo que está sucediendo aquí en esta Now, escena. the next thing that's going on Lo que sigue, is you aquí, notice it didn't say they went to the manger, to the stable. se da cuenta que dice que no fueron al establo. They went where? ¿Fueron dónde? The house. A la casa. 2 years have passed. 2 años habían This pasado. is no longer the little Jesus in a manger. Así es que no es ya el niño que estaba en el pesebre que encontraron. And they go there, Llegan ahí, they see him, lo ven, they present him le presentan with gifts. con regalos. Now, here 3 gifts are mentioned. Ahora aquí se mencionan 3 tesoros. That does not mean that they only gave 3 gifts. Eso no significa que solamente dieron 3 regalos. What are the 3 gifts that are mentioned? ¿Cuáles son los 3 regalos que se mencionan? The first one is gold. El primero que se menciona es What oro. does gold ¿Qué es refer oro? to? ¿A qué se refiere el oro? Huh? Kingship, authority. Reinado, autoridad.
Who were these guys? ¿Quiénes son estos hombres? They were the kingmakers. Ellos eran los que hacían los reyes. And they walk into Jesus. Y ellos se encaminan y encuentran a Jesús. We saw last week, Vimos la semana que pasó he came to his own. que vino, a los suyos vino His own did not receive y him, los suyos no le recibieron. but he's going to have a coronation. Pero va a tener una The coronación. wise men are there to coordinate him as king. Llegan los hombres, los reyes magos a coronarlo como rey. Now listen. Ahora escuche. There are three types of people in the world at this time. Hay tres tipos de personas en el mundo en este tiempo. There are those who did not receive him, Habían aquellos quienes no le recibieron, those who were against him, aquellos que estaban en su contra, those who really didn't care, they weren't aware, aquellos que a quienes no les importaba porque ni siquiera sabían, and those who crowned him as king. y aquellos que lo coronaron como rey. Today, Hoy día there's three kinds of people. hay tres tipos de personas. There are those who are against him, Hay aquellos que están en contra de él, those who really don't care, aquellos a quienes ni siquiera les importa, which even if you don't care, you're just as guilty as the first crowd. aunque y quizás sí, en este caso si a usted no le importa, usted es tan culpable como el primer grupo de And personas. those who embrace him as King of Kings and Lord of Lords. Y luego está el grupo de aquellas personas quienes están dispuestos a abrazarlo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Now, the Amén. second thing you see there is frankincense. La segunda cosa que usted ve ahí es incienso. Frankincense Incienso was given to the gods se in le daba worship a of los God. dioses en adoración. It's referring to his deity. Es una referencia a su deidad. And we've talked about that the last 2 weeks. Y hablamos de esto las últimas 2 semanas. The third thing La tercera cosa is myrrh. es que le dieron mirra. What is myrrh? ¿Qué es mirra? Myrrh Mirra comes from a sap in trees. viene de unos árboles, It's mixed with different things, se mezcla con diferentes cosas and it's used as a type of perfume. y se produce un tipo de perfume. It gives good odor. Da buen olor. It's used as deodorant to cover up bad odor. Se usa como desodorante para cubrir el mal olor. Humanity La humanidad is sick está enferma with sin. con pecado. This refers to the humanity of Jesus Christ. Esto se refiere a la humanidad de Jesucristo. So they come, Así es que vienen, they present their gifts, presentan sus regalos and they worship him. y la adoran. What is worship? ¿Qué es adoración? Worship Adoración comes from the word viene de la palabra that means worth. que significa valor. How much ¿Cuánto is Jesus es Jesús? worth to you? ¿Qué de valor tiene Jesús para usted? Don't worry, I'm only going to preach about 5 minutes and then we can go home. Solo le voy a predicar 5 minutos más. All of this was just the introduction. Todo lo demás ya era introducción nada más. How much ¿Cuánto vale is Jesus Jesús worth to you? a usted? There's a story. Hay una historia, I've heard it twice. I don't know whether it's true or not. lo he escuchado 2 veces, no sé si en realidad es cierto o no lo es, But there was the country was in a recession pero el país estaba en una recesión. and people were struggling. Personas estaban batallando. And so the president of the United States Así es que el presidente de los Estados Unidos decided that he wanted to visit a normal average town. decidió que quería visitar un pueblo promedio. And so he chose this town someplace in the northern Midwest. Así es que él escogió un pueblo en algún lugar del medio oeste hacia la parte norte. And he went there he was scheduled to go there for a weekend.
Y él fue programado para estar un fin de semana. And one of the things he wanted to do Y una de las cosas que él quería hacer was he wanted to visit a church. es que quería visitar una iglesia. And he had his people choose a church Así es que él encargó a su gente that was struggling, a buscar una iglesia que estaba batallando, but had Pero- had success in the past. pero que había tenido éxito en el pasado. So they chose this church. Así es que escogieron una iglesia. It was a Baptist church of about 1,100 members, Era una iglesia bautista de como 1100 miembros, but only about 800 were in attendance. pero solamente habían 800 que atendían ese día. And at the highlight of this church, Y luego, resaltando esta iglesia, they had 2,500 to 3,000 people in attendance every week. tenían más o menos unos 2.500 a 3.000 personas que atendían cada semana. The attendance was down. Se encontraban los que atendían. It was down. The attendance Había was down. bajado, The finances were down. había bajado la tendencia y también la situación financiera. The building was falling apart. Se estaba decayendo el edificio. There was holes in the carpet. Habían hoyos en Some of the la walls carpeta. had holes and stuff in it. Algunas de las paredes tenían hoyos. The choir was so. El coro estaba más o menos. Their robes were old. Tenían batas muy viejas. The pastor El pastor was an older, old-fashioned gentleman. era un hombre, un caballero de la vieja guardia. The church couldn't pay him a whole lot. La iglesia no le podía pagar And he mucho. dressed very simply. Y él vestía muy simplemente, humildemente. And the president said, I'm going to visit your church on this Sunday morning. Y el presidente dijo, yo quiero visitar tu iglesia este domingo por la mañana. So the pastor comes out and announces with glee, the president is coming. Así es que sale el pastor para anunciar con mucho entusiasmo, el presidente viene a And life visitarnos. was breathed into the church. Y lo invita a la iglesia. The people began to work. La iglesia empezó a trabajar. The deacons began to fix all the holes in the walls. Los diáconos empezaron a reparar todos los hoyos que One estaban of en the las paredes. businessmen, Un hombre, the un negotiator, comerciante, he began to, he donated money to put new carpet in the church. donó dinero para poner nueva carpeta en la iglesia. Somebody paid to have everything painted. Alguien se encargó de que todo se fuera pintado. One man donated money for a new robe. Un hombre donó dinero para una bata nueva. The choir began to practice. El coro empezó a ensayar. Not once, No solamente una vez, not twice, no 2 veces, but 3 times a week. 3 veces por la semana. And people from all over the town began to show up. Y luego personas de todo el pueblo empezaron a llegar. And the mayor, who had never been in the church, Un alcalde que nunca había ni siquiera llegado a la called and iglesia said, I want to be on program. y llamó y dijo, yo quiero estar en el programa. The governor made arrangements to show up. El gobernador se hizo, se encargó de decir que quería llegar. On the on the morning that the president was to be there, Y en la mañana que el presidente estaba por llegar, more than 4,000 people were there, más de 4,000 personas standing llegaron. outside in a big crowd. Muchos se quedaron afuera, había un gentío muy grande. What they didn't know Lo que no sabían, was the night before, que la noche the anterior, pastor got a call que al pastor lo llamaron, that the president was not going to be able to attend. que el presidente no iba a poder llegar. Pastor got up El pastor se puso de pie and he said, y dijo, I'm sorry, me disculpan por favor, the president will not be here this morning, el presidente no estará aquí esta mañana, but I want you to know pero quiero que ustedes sepan someone far more important, que alguien mucho más someone importante far llegaron, more, far more powerful, alguien mucho más poderoso, someone far more relevant, alguien mucho más relevante. the person who put the president in place. La persona que puso al presidente en su lugar, He is here this morning, él está aquí en esta mañana and his name is y Jesus su nombre Christ. es Jesucristo.
And he alone is worth all of the sacrifice that you Y guys have él, done. y solamente él es digno de todo el sacrificio que hicieron todos aquí en este lugar. So I want to tell you, the president's coming. No, I'm kidding. Déjenme decirles que va a llegar el presidente. No, no se crean. But did you see what had happened? Pero ven lo que sucedió. The president is coming, Viene el presidente and everybody gave. y todo el mundo dio. Everybody worked together. Todo el mundo trabajó juntos. Everybody sacrificed. Todo el mundo sacrificó. Because in their mind, the president was worth it. Porque en sus mentes el presidente era digno de todo eso. But what happened to Jesus? Pero ¿qué pasó con Jesús? How much ¿Cuánto do you value valora usted Jesus Christ? Jesucristo? These wise men Estos hombres magos traveled a long distance. ellos viajaron una distancia muy larga. It was difficult for them to get there, Se les hizo muy difícil llegar, but it was worth it to worship Jesus Christ. pero valía todo para llegar a adorar a Jesucristo. They brought gifts Trajeron regalos and they presented them to Jesus. y se los presentaron a Jesús. But Jesus Christ was worth it to them. Pero Jesucristo les valía todo a ellos. They bowed down and worshiped him. Se inclinaron, postrándose, le adoraron. The kingmakers put their pride aside Aquellos hombres que hacían reyes pusieron a un and lado su orgullo acknowledged him as King of Kings and Lord of y Lords. se encontraron en la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Because to them, Porque para ellos, he was worth it. Él valía todo. When you come to this place, Cuando usted llega a este lugar, you are coming here for one purpose, usted viene para un propósito, to worship adorar a Jesus Christ. Jesucristo. How much ¿Cuánto is it worth it le vale to you? a usted? And you can tell that. Y usted se puede dar cuenta de eso. Do you bring gifts when you come? Trae usted regalos cuando viene. When you come, do you come and humble yourself and worship him? Viene usted, se humilla y le adora. Or you to come consumed by your own problems and what's going on in your life? O viene consumido de los problemas y lo que está sucediendo en su vida. But do you come and put them aside? O viene usted y los hace a un lado. Are you worried about what other people are going to say or think? O está preocupado con aquellas personas, lo que van a decir, Or lo que do van a you pensar. stand and worship and praise no matter what anybody says or thinks of you? O se pone de pie y adora y le da gracias a Dios sin importar lo que Because piensen de usted. Jesus Christ is King of Porque Kings and Lord Jesús of es Lords, Rey de Reyes, and Señor de He Señores. is Y Él es, worth it. Él es digno. How much ¿Cuánto does Jesus vale Jesús worth to you? a usted? That's what worship is all about. De eso se trata la adoración. We come Venimos, to present our best. damos lo mejor. Do you bring your best to Jesus Le trae lo mejor a Jesús. every time you come through this door? Cada domingo que usted pasa por esa puerta. To worship Him Para adorarle a Él as King of Kings como Rey de Reyes and Lord of Lords. y Señor de Señores. Father, we come to you in the name of Jesus Padre, Christ. venimos a ti en el nombre de Jesucristo. We thank you. Te damos gracias. God, we thank you that even in the midst Te damos gracias, Señor, que en medio of this pandemic, de esta pandemia, in the midst of the personal struggles we have and are going through, a pesar de las batallas personales que todos enfrentamos, in the difficulties we have with our finances, a las dificultades que tenemos aún con nuestras With our finanzas, work, with con our nuestro trabajo, families. con nuestras familias, God, that we're able Dios, que podemos to
to even travel great distances viajar grandes distancias to come and worship at your feet. para venir y adorarte. God, teach us to worship. Enséñanos a adorarte. Teach us to value you Enséñanos a valorarte a ti, Señor, and to keep you first y para tenerte a ti en primer lugar and foremost y principalmente in our lives. en nuestras vidas. In the name of Jesus Christ, I pray. En el nombre de Jesucristo te pido. Amen. Amén.